Everybody get up. Capítulo número 4 de Café Pendiente y lo hemos denominado Buenos Muchachos. Instituciones de Carlos Paz. En lo que tiene que ver con entidades intermedias, me parece que son 3 personajes que han tenido mucha exposición en los últimos años, cada uno en su rubro. 3 instituciones y a las cuales ellos representan, y yo digo que sentados en la mesa se convierten en 3 instituciones ellos mismos, ¿no? Me parece que el primer programa que podríamos no haber estado tranquilamente, que lo condujeron entre ellos. Deben ser interesantes las mesas de café o de alguna otra bebida, infusión, digamos, entre ellos sin nosotros. Bueno, pero fue fluido, eso sí que fue fluido. Se ve que tienen esta práctica, por lo menos, de intercambiar opiniones en una mesa de muchos años. Veamos qué pasa si reunimos a José Luis Rigacio. Bueno, dirigente de una dilatada trayectoria en las entidades intermedias de Carlos Paz, actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Inmobiliaria. Está en Mia Wine House, hizo una pequeña, quiero aclarar, degustación, y con esa degustación quedó óptimo para subir a Claver Up y hacer su encuentro con el resto. Jorge Fernández Campón, referente del sector mercantil, es presidente del Centro Comercial de Villa Carlos Paz. Tuvo que esperar porque es muy puntual Jorge, se sentó en Habana, se tomó un cafecito, todos estos hombres todos hicieron como una previa. Finalmente completa la mesa Jorge Pomponio. Un empresario del sector hotelero, hoy es presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz. Bien, con también varios años de trayectoria con interrupciones, ¿no? Sí, creo que entre los 3 superan cada uno los 10 años en su entidad, por lo menos de participación, de activa participación. La mesa anterior, Gisler, Lizarriturri, Velázquez. Una mesa, recién dijo mi compañero, histórica. ¿No? ¿Esta también es la primera vez ustedes 3 juntos? No. Sí, no, la verdad hemos estado en varias. En lo que va del año, sí. En lo que va del año, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ¿ha salido algo productivo de esos cafés? Yo creería que sí. ¿Era café primero? No, reuniones. Es bien. habitual. Entre las instituciones creo que tenemos mucho mayor frecuencia que los políticos. Mirá. Y además no tenemos más que pelear por un mismo objetivo, que es el mismo. Claro. Podremos tener a lo mejor diferencias, matices, pero el concepto es siempre el mismo. O sea, lo nuestro es institucional. Bien. Es muy distinto a lo político. ¿Y cuáles son esos espacios institucionales de participación o de discusión? No, cuando se presente algún problema en común, que sea algo referente a la ciudad, ¿no? Me imagino que ustedes tendrán lo mismo. Todos los problemas de ese tipo. Turismo. ¿Son protagonistas las instituciones hoy en la ciudad como instituciones, Sí, no demasiado, pero sí son. Sí, nosotros por lo menos sí. Ustedes lo pretenden, seguramente, digo. Yo creo que uno lo pretende, pero más que pretenderlo, asumir un compromiso. Ajá. ¿Sí? Compromiso que no es muy frecuente entre muchas instituciones, ni tampoco es frecuente que se nos brinde ese espacio de participación. Estos espacios de participación creo que a lo largo de los años los hemos conquistado nosotros mismos. Como hablando del gobierno, digamos. En general, es decir, hablemos del gobierno o de la misma sociedad, ¿no? Bien. No es fácil la participación.
dentro de la ciudad no es fácil dentro de las instituciones. ¿Sí? Claro. Es decir, este concepto de participación todavía no lo tenemos asumido como una cultura social. Sí, claro. Hay una cuestión que sobrevuela las instituciones que tiene que ver con la representatividad. Bueno, damos la asociación inmobiliaria, el centro comercial, la asociación hotelera y gastronómica. ¿Son representativas de lo que es el movimiento económico de cada sector? Yo diría que sí, pero no todo lo representativo que uno aspiraría. Bien. ¿Sí? No todo lo representativo. ¿Y eso es por falencia de la dirigencia histórica o de la esta falta de cultura de participación que tenemos en general los argentinos, ¿no? Ajá. Porque esto pasa también a nivel político. Es decir, creemos que nosotros con poner el voto ya no podemos ir a ver televisión a casa y no es así la cosa. Lo vemos en las asambleas públicas, lo vemos en las reuniones del Consejo de Representantes, en los centros vecinales, en los centros vecinales. Bueno, es algo que sobre el centro comercial se ha observado muchas veces, ¿no? El tema de la representatividad. Entonces, ¿tu opinión, Jorge? Sí, fundamentalmente es, digamos, la chicana política, ¿no? O sea, cuando quieren minimizar a una institución, lo que justamente dicen es eso, que no tiene representatividad. Yo creo que la representatividad la da la acción y da fundamentalmente lo que uno hace por su sector. Más allá si tenés 5.000 socios o 200. Pero es un dato importante la cantidad de socios, ¿o no? Lo que pasa es que la participación en Carlos Paz, como decía yo, es muy complicada, es muy difícil. Si le sirve de repente a alguien alguna cosa, y bueno, se hace socio. Y si se le terminó los 3 meses, se borra. El problema en una institución, no sé si a ustedes les pasará, que yo lo noto, es que a veces, como vos decías, cuando la participación la tenés cuando tienen un problema particular cada uno y que quiere que se le resuelva su problema. ¿No? Y nosotros creo que como instituciones tenemos que pensar en el problema general, en algo de la ciudad y no particularmente en cada uno. No sé, por lo menos a mí me sucede eso, que cuando te vienen a cuestionar un problema nuestro que es muy común, la tarifa del agua. Nosotros el problema más grande que tiene la hotelería y la gastronomía de la ciudad es el valor por la tramificación. Una tramificación que es completamente abusiva, que va cambiando la tarifa a medida que se va consumiendo, pero en unos valores que son muy notables. Y además, con un periodo de facturación de 2 meses, donde que hace que la tramificación final sea muy larga. Quizás, si fuera a 30 días el corte de la factura, quizás sea, bueno, cada vez que tenemos algún problema y que te requieren, es por una cuestión puntual, de uno, de otro o de otro. Ahora, yo por ejemplo tengo otro concepto y de casi, yo llevo 20 años adentro acá, y usted debe estar todo bastante parejito. Yo siempre creo que nuestros sectores, o en sí la ciudad, terceriza el problema. Porque hay una serie de gente como nosotros que haces las cosas porque sentís a lo mejor la pasión por hacerla o algún tipo de que te mueve, que lo llevas adentro. Entonces terceriza el problema, porque siempre hay alguno que se lo soluciona. Cuando tenés un problema de impuestos, de AFIP, nosotros un problema grave que tenemos son los derechos autorales. Claro. Bueno, tenemos convenios hechos con los 5 derechos autorales. O sea que le solucionaste un problema al que el que quiere tomar el convenio lo toma. Y el que no quiere pagar va a tener sus problemas, porque los derechos autorales hoy tienen la potestad de cobrarte cuando ellos quieren. Se lo debes, siempre se lo debes. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos los convenios con cada uno para que paguen una tarifa más adecuada o más justa, y todavía sigue siendo injusta, por más que para nosotros lo que consideramos. Sin embargo, yo siempre digo, cuando vos mirás los espejitos, te notás que a veces estaban muy solos, no sé, a ustedes les debe pasar igual, cuando hay un problema puntual. Básicamente, yo creo que la gente no termina de interpretar lo que es una institución. Nosotros tuvimos hotelera, inmobiliaria y demás, estuvimos 25 años, peleando por el ente mixto del turismo. Peleando por el ente mixto. Era pelea en serio. Y lo logramos finalmente, ¿no? Con eso solo
ya las instituciones tendrían que estar completas con eso. ¿Por qué? Bueno, porque tenés, más allá de que cada gobierno lo minimiza, le saca el presupuesto para que sea menos, como está pasando ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, de cualquier manera está. Y está en la carta orgánica, o sea que por más que quiera un intendente no lo va a poder sacar, ¿cierto? Lo dejará chiquitito, pero no lo va a poder sacar. Al sector inmobiliario, ¿cuál es el reclamo que el sector hace? ¿Cuál es la demanda más concreta que el sector hace? No, yo creo que no hay una demanda en cuanto a los desarrollos acá. O sea, nuestra preocupación fundamentalmente está dado en que todo esto tiene que obedecer, y en alguna medida lo estamos consiguiendo, aunque ya tardío, el hecho de la planificación urbana, ¿sí? Por eso estamos nosotros trabajando en el Consejo de Planeamiento Urbano. Pero esto es una tarea que tenemos pendiente de hace más de 40 o 50 años en Carlos Paz. Y bueno, los resultados están acá a la vista, ¿sí? Es un crecimiento desmedido, un crecimiento desorganizado, y hoy estamos tratando de poner un poco de coto a este tipo de cuestiones, pero siempre está prevaleciendo, gracias a Dios, entre todos los colegios profesionales y las instituciones que intervenimos, el concepto de bajar la densidad de Carlos Paz en cuanto a la edificación. Es decir, tratar de salvar lo que no se ha podido salvar hasta ahora. ¿Y es posible? Yo creo que no hay imposibles cuando uno se predispone a esto, se compromete con esto. Debe haber intereses muy fuertes también. Demasiado fuerte. En el sector inmobiliario, fundamentalmente, el desarrollismo es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros. ¿Sí? Porque el desarrollismo está por fuera de lo que es un aliado. No, yo no diría un aliado, porque nosotros no somos comerciantes, somos profesionales. Esta es la diferencia, ¿sí? El concepto del inmobiliario es un profesional, no es un vendedor, ni es uno que hace negocios. Nosotros estamos para favorecer a las dos partes, comprador y vendedor, inquilino o propietarios, ¿sí? ¿Y ese concepto y tenemos, está generalizado? No. Es muy difícil. Yo he estado, fui el primer presidente del Colegio Profesional de la provincia. Sí. Esto lo hemos llevado a todo el interior de la provincia, y en general en nuestro sector es como que todavía no nos estamos ajustando al traje profesional. Siempre yo doy esa semblanza, ¿no es cierto? Pero creo que se está logrando, porque ya desde el año 2000 hasta la fecha, los inmobiliarios que están apareciendo en el mercado ya son inmobiliarios con título universitario. Y de alguna manera esto está generando una cultura distinta y una profesionalización en lo que es el desarrollo o los desempeños nuestros. Qué bárbaro pensar positivo, y pensar que eso se va a proyectar después y se va a materializar en los resultados concretos, ¿no? Porque el conflicto en cuanto a las tasaciones y a los valores y las incongruencias, no sé si incongruencia, discúlpeme, pero a este desfasaje que hay entre el poder adquisitivo real del comerciante y el valor de los inmuebles es terrible en este momento. Sí, lo que pasa es que el tema inmobiliario cada vez se complejiza más, porque además el mercado en general se está complejizando cada vez más. Esto del acceso o el mayor acceso a los medios de información y a la necesidad de información para la toma de decisiones lleva a que todo este tipo de relaciones se complejicen a un punto tal de que uno empieza a depender inclusive de estos medios de información. Entonces hay que estar muy preparado, y este es el desafío futuro. ¿Hay una recesión en demasiado el grande sector? ¿Sí? Nosotros, yo diría, ya llevamos 2 años con una insinuación muy grave estos últimos 12 meses. ¿Se acabó el boom sojero, digamos? Es que yo creo que hay veces que opino que es consecuencia del boom sojero. Bien. Porque el resultado, o sea, en este país parece que cada vez que tenemos una oportunidad la desperdiciamos. Hemos dilapidado personas, hemos dilapidado riqueza, hemos dilapidado oportunidades. ¿Sí? La oportunidad recién lo comentaba con acá Campón, de que si toda esta inversión que podría haberse potenciado se hubiera volcado al sector productivo, nuestra realidad hoy sería muy distinta. Bueno, el boom sojero entonces debe haber, pero debe haber impactado en todos los sectores, ¿no? En su momento. Y hoy se puede hacer una mirada posterior y de eso, que también es de involución. Ahí hay un problema, es decir, Carlos Paz tiene un problema muy complicado con la estacionalidad. Es decir, convengamos que, nosotros por ejemplo tenemos, de acuerdo a lo que nos ha dado Fedecom, en el trabajo que hicimos con el CIFCOS, nosotros tenemos 27 personas, digamos, por comercio.
es decir, bajísima densidad, lo que significa que no puede andar el comercio. Pero no termino de entender, Jorge, cómo... Claro, de acuerdo a la 27 densidad habitantes por habitacional. cada comercio. Claro, de acuerdo a la densidad habitacional que tenés, por la cantidad de comercios que tenés un número. ¿Cuál es el número? 60, 70. Ese es el número promedio, Ajá. digamos, Número promedio de equilibrio, por llamarlo de alguna claro, manera. equilibrio. Y estamos en 27 acá. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Llega el invierno y empiezan los problemas. Sí, definitivamente. Por eso creo que fundamentalmente con el tema de que ingresamos a ese ente mixto es donde tenemos que poner la protección en el invierno. Nuestro problema es el invierno. El verano, mal que mal, puede andar mejor, peor, pero la temporada no falla. Medianamente funciona. Es decir, esta no anduvo del todo bien, pero bueno, pero zafás. Sí. En cambio, en el invierno, ¿cómo haces? Los hoteleros dicen lo mismo, fue una temporada en la que no anduvo bien, pero podemos zafar y lo importante es la estacionalidad. La temporada no fue una temporada muy buena, fue una temporada buena, con picos de ocupación que a veces eran importantes, pero en general no dio el resultado que todos queríamos. Pero sí era prevista. O sea, estaba previsto que tampoco no iba a ser como la de los años anteriores. Sí. En realidad fue muy parecida al año anterior, que a su vez había sido inferior a la del año del 2011, digamos. Claro. Que fue una temporada que fue para la ciudad había sido muy buena. Fue más o menos lo mismo. Ahora lo que nos hace a nosotros por lo menos prolongar un poco más esta situación son los fines de semana largos, que nos van trayendo, bueno, por suerte, si bien quizás no es la ocupación que la ciudad necesita, pero peor hubiera sido que no hubieran existido porque no hubiéramos tenido nada de ocupación. Esa es la parte del movimiento. Quizás la parte empresarial ya es distinta, porque en cada fin de semana largo tenés que pagar la doble jornada y tenés que preparar un establecimiento como para trabajarlo a full, si fuera necesario, y no llegás. Entonces, quizás económicamente, en la parte empresarial, no es bueno tantos fines de semana largos. Para una ciudad turística como la nuestra, que vive netamente del turismo, por más que venga un 50% de ocupación en la ciudad, es importante. Siempre sigue siendo importante. De cualquier manera, el tema de los fines de semana largos es un tema que merece otro estudio, ¿no? Es decir, acá hay 3 millones de personas que salen en la Argentina. Es decir, antes venían en enero y febrero. Ahora siguen siendo los mismos 3 millones que se dividen durante todo el año. Entonces, evidentemente, yo creo que el costo fijo es mucho más alto. Es decir, porque antes se concentraban en enero y febrero, y bueno, de alguna manera, por eso yo sigo insistiendo que acá lo que hay que cambiar es el segmento. Tenemos que traer más de los 3 millones que salen. Tenemos que buscar otros segmentos que ven, como es el estudiantil o como es el tercera edad, es decir, trabajar con otro tipo de turismo, ya sea religioso, de reuniones, o sea, esa es la tarea. Da la sensación que en una época era trabajar 2 meses en el verano y tirar todo el año, y ahora ya no. Hace muchos años, pero me da la sensación de que hay gente que quedó enganchada en esa época y tiene esa tendencia a... Yo creo que en relación a lo que Jorge estaba diciendo recién, yo lo he sabido decir a algunos colegas en unas distintas entrevistas que me hicieron. El tema del turismo tenemos que ser muy cuidadosos y analizarlos primero críticamente y analizarlo después entre los sectores y discutirlo. Nosotros, por ejemplo, en el sector nuestro venimos observando, pero no solamente acá, sino en toda la provincia y en otros lugares del país, se está reconvirtiendo todo el tema turístico. El tema turístico hoy se está manejando por periodos muy cortos y a lo mejor muchos periodos en el año, pero aprovechando lo que decía Pomponio recién de que se toman los fines de semana. Y esto es una secuencia que se está trasladando en los distintos lugares de turismo que tenemos en el país. Entonces hay que empezar a tratar de interpretar esta reacción, porque esto es una reacción que el mismo cliente, el mismo turista nos está diciendo, nos está enviando un mensaje que nosotros tenemos que decodificar. Y en virtud de esta decodificación empezar a actuar en consecuencia. Tenemos que empezar a interpretar que la realidad turística pasa por las expectativas y los gustos de estas personas, y si nosotros no damos o no somos contestatarios de eso, estamos perdidos. Ahora, además hay otra realidad, es decir, hace 20 años vos tenías 3 ciudades turísticas, es decir, decía Mar del Plata, Carlos Paz, Bariloche. Hoy Junín es una ciudad turística porque cada uno, claro, se da cuenta de que realmente el turismo es un recurso importante. Hay un ejemplo, Jorge. Vos antes decías termas, ¿y qué era?
Riondo. Hoy decís termas, hay 150 centros turísticos termales en el país. Solamente. 150 centros turísticos termales en el país. Y hace 20 años atrás era Riondo, nada más. Y Termas cerraba, Y cambiaba. le ponían las maderas clavadas, ¿no es cierto? Sí, en el verano. Y hoy tienen la carrera de... Bueno. Hoy nosotros tenemos tienen- una ventaja importante que la que consideramos como para evolucionar y seguir atrayendo. O sea, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para seguir captando a la gente. Estamos en el centro del país. Tenemos un círculo alrededor de un montón de provincias que están a 200, 300, 400 kilómetros, que es muy distinto a un centro como Mar del Plata o Bariloche, que están en una punta del país, o Salta o Iguazú, que son hoy centros turísticos también. Nosotros tenemos dos ciudades importantes turísticas, Carlos Paz y Mar del Plata, que digamos, consideremos que son los dos centros turísticos más importantes, o por lo menos los más famosos, que están unidos por una autopista. Hoy, desde Carlos Paz vas a Mar del Plata, todo por autopista. Y en el medio tenés las tres ciudades más grandes del país: Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Está bien, bien. Bueno. Entonces, vos te fijás un objetivo, tenés las tres ciudades más grandes que tienen una circulación muy rápida, una comunicación muy rápida con la ciudad. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes centro, además. para tener... ¿Cómo? Toda la región centro. Sí, por eso, Porque pero la bueno, región te hablo de un círculo de esas ventajas. Bueno, ustedes yo creo que coinciden, Ale, me parece, no sé cuál es tu percepción, en que la dinámica turística del país ha cambiado, con ella, por supuesto, la de Carlos Paz también. La distribución es más a lo largo del año, no es puntual en una temporada. Existen destinos turísticos y circuitos turísticos nuevos, alternativos. La gente busca otras cosas, es decir, se necesita un replanteo de las políticas turísticas en general, y Carlos Paz no está exento de eso. ¿Qué lugar tienen las instituciones, que son muy representativas los tres sectores que tenemos en la mesa, a la hora de articular gestiones políticas, como por ejemplo con el gobierno? Es decir, ustedes tienen lugar para presentar propuestas, para... Sí. Yo creo que Porque acá... tenemos básicamente el Captur, o sea, elemental. Bueno. Lo que pasa es que lamentablemente, Entonces, es decir, los gobiernos intentan minimizarlo porque, bueno... Jorge recién tocó un tema de cuando ustedes nos preguntaban si esto era habitual. La intención nuestra, más allá de que también hemos pasado los hechos, ha sido habitual. O sea, hemos trabajado, por ejemplo, con el plan turístico que impulsó la Unión Hotelera, hemos trabajado en montonazos de cosas juntos, y cuando se hizo este ente mixto para apoyar a turismo, ese ente que en ese momento era consultor, lo hicimos porque nosotros siempre hemos visto la necesidad de que esto no es una cuestión de un sector o de una parte, es una cuestión que se tiene que analizar integralmente. Lo que yo acabo de mencionar respecto a esta reconversión del turismo no le toca al inmobiliario, le toca al hotelero, al comerciante y al inmobiliario, y a otros sectores también de la localidad. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta de que si no nos juntamos, la solución integral no viene. Y parece, y esto es una apreciación muy personal, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Estamos hablando, yo me estoy remontando inclusive a 30 años atrás, que es cuando nació la Asociación Inmobiliaria, que también nace como una necesidad de estos espacios participativos. Entonces, esta situación se ha visto, digamos, marcada en casi todos los gobiernos que ha habido, de los distintos colores políticos, porque aparentemente me da la sensación de que parece que es mejor que los interlocutores los tenga el Estado a nivel por separado, porque es más fácil dividir y reinar que tenerlos a todos juntos. Y esto es un error muy grave que comete siempre el Estado. Es decir, va a ser a lo mejor una problemática distinta que nosotros tres estemos, por ejemplo, sentados en una mesa discutiendo y analizando estos temas. Pero puedo asegurar que los resultados son mucho más perdurables, son mucho más sustentables, y le va a convenir a todas las partes, inclusive al Estado. Y hoy poco probable es que se consiga algo de tanta pluralidad como tiene el Captur hoy. Convengamos que están todos los sectores privados. Yo sigo insistiendo que falta la inmobiliaria, ¿no es cierto? Bueno, pero este es un tema aparte, además porque lo hemos invitado a que vengan a participar. Lo que pasa es que quien abarca mucho poco aprieta. Sí. Están las instituciones empresarias de Carlos Paz, es decir, hotelera, centro comercial, Cámara de Turismo, la parte de los teatros. Están el Ejecutivo, a través del Secretario de Turismo y del Director Administrativo. Y están los concejales. Hay un concejal por la mayoría y un concejal por la minoría. Están todos. Es decir, ¿por qué minimizarla? ¿Por qué sacarle el 60% del presupuesto como pasó este año?
Es decir, justamente, bueno, porque los gobiernos no quieren, ¿no es cierto?, que podamos discutir estos temas. Es decir, hay un autoritarismo que todavía lamentablemente no se nos va, que todavía lo tenemos metido en la sangre, y que hace que no podamos debatir. Nosotros tenemos otro concepto. Sí. Tenemos otro concepto que también, aparte del concepto de turismo y atraer a la gente, y participamos del Captur también, pero hay una preocupación que nos tiene a nosotros como el sector hotelero, gastronómico, un sector que te diría que está en crisis, es un sector que en crisis en el país, no en Carlos Paz, sino en el país está en crisis. Entonces nuestra preocupación es cuidar al sector a nivel local. Acá cuidarlo significa que dejar de que siga creciendo el sector desmedidamente, que no sea una cosa que no esté planificado el crecimiento, que haya un límite en la construcción de cabañas, inclusive en la construcción de los mismos edificios. Si algo nos afectaba el sector sojero a nosotros fue que muchísimos han comprado departamentos, que los alquilan en su pueblo, que viene gente acá, que ni siquiera hacen una transacción que se pasa por acá, que se traen hasta la bebida, por decirte algo, desde su pueblo, y que además es una competencia completamente desleal de que tenemos. Ese se nos ha afectado mucho, pero cuidar, en el sentido de hemos tenido esta semana o la semana pasada una reunión con el intendente y le hemos contado algunas necesidades que tiene el sector y en cosas que le puede ser de mucha utilidad, como por ejemplo que la inversión sea reconocida, la inversión a nivel de ayornamiento, de crecimiento de lo que ya está establecido en la ciudad, de lo que ya está establecido. Entonces que se lo considere que esa inversión que haga y que el compre sea local, todo lo que se compre acá en Carlos Paz sea reconocido con un porcentaje en los impuestos que tengan que pagarle a la municipalidad en lo que ellos consideren. Una persona invierte 100.000 pesos en remodelar, que le reconozca 1.000, 1.500, 5.000, 2.000, 500 pesos, lo que sea, pero que tenga un incentivo para que el compre sea local, para que el movimiento se haga en la misma ciudad. Y le hemos pedido también que se controle el crecimiento. Hoy, lo que hablábamos hace un rato, uno da una vuelta por la ciudad y ve muchísimos complejos de cabaña que después los buscamos en la parte legal y no están ni en la municipalidad ni en la que sea con turismo. Informales. Entonces volvemos todo a la misma cadena. Creo que del alojamiento informal ni lo vamos a hablar porque es una cosa que ya la tenemos presente todo. Cada uno en su sector tiene su batalla perdida. Por ejemplo, no. Yo creo que nosotros, por ejemplo, con Hotelera, en todo lo que sea la parte de lo que ellos sostienen de esta competencia informal que representan los alquileres, nosotros tenemos otra digamos, posición que va más a lo jurídico, pero que en sí no difiere del resultado final, que es una realidad que nos está. Pero, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos pedidos, empezamos por el bloque de la mayoría, pero esto se hizo extensivo en varias oportunidades, no solamente con este Consejo de Representantes, sino que hace ya más de 10 años que venimos con un proyecto que no es el proyecto, no es la solución, sino que es un borrador de trabajo. Lo hemos tratado inclusive con Pompón y en diversas oportunidades. Hace hará un año y medio que tuvimos una pequeña reunión de Captur donde inclusive había 2 o 3 concejales y dijeron, bueno, vamos a impulsar a partir de generar una mesa de trabajo para que trabajemos sobre este hecho que ustedes presentaron. Hemos pedido la banca del ciudadano hace cosa de 7 años atrás, cuando presentamos esto, y cuando no es que nos hemos opuesto a un proyecto, nos hemos opuesto a la ineficacia de los proyectos que están aprobados y los que han pretendido presentar, ineficacia práctica y jurídica de cada uno de estos proyectos, y la solución todavía no viene y ellos siguen protestando, y con justa razón, y nosotros vamos a seguir protestando porque detrás de esto también tenemos una serie de cuestiones que hacen al ejercicio profesional. Pero por favor, en este momento debe ser ya un mes largo, hemos vuelto a insistir, pero esta vez por bloques, a pedir una audiencia con los concejales para tratar y algunos temas conexos con este tema, para empezar a reglamentar un poco la cuestión desde lo que nosotros conocemos y estamos convencidos que va a ser una cierta solución jurídica y práctica al tema de estas locaciones temporarias.
y todavía, a pesar de que hemos insistido en varias oportunidades, no hemos recibido. ¿Cuál es la razón? No sé, desconozco. ¿no? Convengamos. Es más fácil que hacer en el zoológico porque lo hemos hecho hacia el órgano competente, que es el Consejo Representante. Vamos a intentar una vez más, y si no, tendremos que pedir nuevamente una reunión con el intendente, que en su oportunidad el intendente no hay ningún problema. Me parece que esto, si ustedes lo presentan y lo charlan con los concejales, acá le vamos a dar cabida. Hay un proyecto que presentó el intendente que es modificable, que se puede, es para debatirlo, para sentarse y debatirlo. Lo presentó el 22 de agosto del año pasado en el Consejo. 22 de agosto. Ni siquiera fue tratado todavía. 22 de agosto. No es como es el proyecto, no, es una base, es de control, es un proyecto de control. Que convoquen a estas instituciones y nos sentemos a hablar con los que tienen de alguna manera el manejo de la información y el manejo de la certeza de cómo se maneja el sector, porque somos los que estamos directamente vinculados. Ahora, si ellos no son los que convocan, yo me voy a sentar con Pujol, me voy a sentar con Campón, vamos a sentarnos y a lo mejor vamos a dibujar y lo vamos a llevar al proyectito, y como no un proyectito hecho por los concejales, a lo mejor lo miran con una situación un poco así porque lo hemos generado nosotros. Pero por eso yo decía de la batalla perdida, porque esto hace muchos años. Digo, los arbolitos en verano siguen estando, el alojamiento informal va creciendo. No hay que darse por vencido. Hoy ya. Pero evidentemente hay una falta de voluntad política sin duda. No de este gobierno, digamos, de todos los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que el costo de esa falta de voluntad política está en la representatividad que terminan teniendo las instituciones con respecto al sector, porque el sector, ¿qué termina sintiendo? El sector hotelero, el sector inmobiliario, el sector comercial, ¿qué termina sintiendo? Que no están defendidos, ahora, que no están representados. Fíjense ustedes que esto es un problema. No tenés decisión. Digo, para hacer un mea culpa a la institución. Vos podés hacer lo que quieras, pero en definitiva no tenés poder de decisión. Es decir, no hay poder de decisión. Lamentablemente es así. Por eso yo decía recién que es más fácil aumentar los impuestos de los que están en blanco que ir a buscar los que no pagan. Claro, es decir, teníamos el 7 por 1000 que pagaban los comerciantes. Mire, y un plumazo fue al 9 por 1000. Jorge, nosotros hemos hecho una cuenta. La Secretaría de Turismo dice que hay 80.000 plazas en la ciudad. 80.000, siempre declaran que son 80.000. Sí. Hay 30.000 plazas hoteleras. Vamos a suponer otras 20.000 plazas más legalmente constituidas, inmobiliaria, plaza de lo que sea. Yo te sumaría casi 10 más. Bueno. Son casi 30.000. 30.000. Bueno, tenemos unas 20.000, 25.000 plazas que quizás no aportan en este momento, y que si aportaran, quizás en vez del impuesto ser, o sea, que pocos paguen mucho, muchos pagarían poco. Sería al revés. Y hay una causa que el otro día hablábamos con la gente del gremio. Si toda esa gente que está hoy en la ilegalidad, con su personal, que muchos tienen su personal también, que a su vez ese personal cada vez que tiene algún problema requiere de ir al hospital, porque no tiene obra social, nada, ¿cuánto menos costo tendría el hospital si esa cantidad de empleados que están trabajando en la ilegalidad tuvieran su obra social y que irían al gremio, al que sea? O sea, es una cadena que a la larga es mucho el dinero que está dando vuelta. Bueno, ya que lo saco con Bonio, lo voy a tocar yo. Ahí es donde nosotros diferimos con ellos. Es decir, nosotros sostenemos que el alquiler no es ilegal, no es informal. Es simplemente el uso que se le da a la propiedad y es un derecho que se hace. Lo que pasa, y ahí apuntamos nosotros, primero, no pueden cobrarse porque la facultad del municipio no alcanza para cobrar una tasa o un servicio a este tipo de alquileres. Estamos hablando de un alquiler de un departamento, pero esto lo llevamos a todos. ¿Sí? Pero sí, y ahí viene el proyecto que nosotros presentamos, hay que determinar de una manera bastante precisa lo que nosotros damos en llamar como viviendas turísticas, donde de alguna manera se conforma un blanco que nos ofrece la ley 23091, que es la ley de locaciones urbanas, donde dice en el artículo 27 que si se dan una serie de parámetros de ese artículo, que vendría a ser lo que se configura como es el contrato de hospedaje, eso sí puede ser alcanzado por las facultades del municipio, y eso no es considerado locación. ¿Estamos? Sí. Pero hay que definir, y por eso la necesidad de sentarnos en conjunto, el Estado. Esto es una concertación público-privada que se tiene que dar, para poder analizar socialmente qué vamos a definir nosotros como vivienda turística.
cuando en una propiedad existen 1 o 2 unidades, 3 unidades, porque acá también hay en juego un problema social, que es el jubilado que se hizo el departamentito y subsiste gracias a ese departamento para pagar sus impuestos, su vida, etcétera, etcétera. Y eso socialmente tenemos que protegerlo, está en la misma Carta Orgánica, ¿sí? Pero sí tenemos los otros que de alguna manera configuran un acto de comercio, porque la locación de inmuebles no es un acto de comercio, a pesar de que hay ordenanzas en el municipio que la quieren configurar como un acto de comercio. No es acto de comercio. Es decir, la locación de inmuebles está regida por las disposiciones del Código Civil, no del Código de Comercio. Y eso está en el artículo 8 del Código de Comercio, está perfectamente establecido. Entonces, busquemos estas ventajas que nos dan las distintas leyes, discutamos y vemos cómo configuramos este hecho para solucionar en parte este problema jurídico. Pero existe otro problema que es más grave. Es la razonabilidad de lo que se va a hacer y la practicidad de lo que se va a hacer. Porque hoy por hoy me pueden poner 500 ordenanzas distintas atacando a las locaciones y yo quisiera saber a cuántas las van a poder registrar, controlar y cobrarle algo. ¿A cuántas? Esto pasa más o menos con la tasa que se cobra a los comercios, a los propietarios de los locales, ¿sí? Cuando uno cae distraído le bajan la caña, hablando mal y pronto, pero ¿qué pasa? No alcanza al 10 o al 20% de los contribuyentes, entonces es injusto, es irrazonable, por lo tanto es ilegal. Estas son las cuestiones que hay que definir en estas discusiones de parte. El concepto nuestro, y que es la diferencia que a veces tenemos con eso, la ley dice que el control viene después de 3 propiedades. Eso es lo que dice la ley, de 3 unidades de vivienda. Después de 3 unidades de vivienda. Es una ley de la provincia, de la provincia. También es ilegal, es inconstitucional. De 3 unidades de vivienda, ley provincial. Acá nosotros te invito a que demos una vuelta y vas a encontrar muchísimos complejos de cabaña, con 6, 7, 8 cabañas, complejos establecidos con su pileta al medio, con todo, que no están registrados en ningún lado. En ningún lado. En eso pedimos el control. Y ahí es donde se puede ejercer el control, claro, y se puede llegar a atacar porque eso es una actividad. En general también hemos visto lo que ha hecho, por ejemplo, en la ciudad de Rosario con los edificios de departamento, porque acá quizás es salteado. Pero lo que hablábamos de los ojeros, sí, de que tiene uno, el otro, que cuando vos llegás hay edificios que están toda la semana cerrados y cuando vos pasás el sábado están todas las bueno, en los edificios que acá hay algunos que prácticamente se dedican todo al turismo, que también sean controlados, porque en realidad es prácticamente o una par hotel, si lo podíamos, tendrían que tener algún tipo de registro. En eso es donde nosotros ponemos. Por ejemplo, la ciudad de Rosario ha hecho una cosa que es importante. Nosotros hemos copiado de todo lo mejor de cada parte del país. Ajá. Y en muchísimos lugares. Acá nosotros tenemos control o registro de las casas de familia. Lo tiene Cosquín, lo tiene La Falda, lo tiene Mina Clavero, lo tiene Villa General Belgrano, lo cercanito nuestro, lo que está cercano. Hoy la Secretaría de Turismo de Mina Clavero, de 37 casas que tenía, tiene 140 registradas, no abonan nada, registradas. Ellos saben que están donde les pueden exigir algunas especies de seguridad dentro de la casa. Lo que te quería decir, lo que había hecho la ciudad de Rosario fue que para habilitar un tipo de alojamiento turístico en los departamentos, lo tiene que autorizar el consorcio. El consorcio tiene que dar la autorización para que ese departamento, cosa que lograron que ningún consorcio se la da, porque la persona que vive dentro de todo el año no quiere que vengan gente extraña, de que vayan jóvenes con la música y esas cosas. Y han logrado, estamos hablando de Rosario, que es una ciudad que hoy es tan turística quizás como nosotros, porque tiene muchísimo turismo. Lo que nosotros queremos, seguramente podemos tener diferencia con él y con el que sea, pero el objetivo es el mismo. Queremos control, queremos seguridad para el turista y queremos que a quien le corresponda también pague todo lo que sea necesario y se registre y tenga. Hoy, un establecimiento hotelero de Villa Carlos Paz paga más de 20 imposiciones mensuales. Y hoy te puedo decir que en el costo de un departamento, en la hotelería, el 50% está dado entre servicios e impuestos. El 50%. 50%. Sí. Se habla de una baja de la rentabilidad, por lo menos lo han reclamado del sector muy grande. Es lógico. Vos tenés en cuenta lo que nos pasó este año, que el último. Sí. La Secretaría de Turismo nos reclama que en el mes de octubre salgamos con las tarifas a la calle, porque en esta competencia de que el que pega primero pega 2 veces y había que salir primero. Sí. Tuvimos las tarifas en octubre a la calle. Algunos, somos 300 o 400 hoteles,
seguramente algunos no lo ha hecho, pero el grueso que trabaja, el que regentea un hotel, la sacó. Tuvimos la devaluación de enero y hasta el día de hoy estamos con la misma tarifa. Y si querés poco, lo que nos sucedió a nosotros, tuvimos desde inundaciones, bueno, empiezo al revés, incendios. Lo que sucedió con la policía, los saqueos. Tuvimos la devaluación y la inundación. Tuvimos la inundación. La pasamos todas. La pasamos todas. Entonces es muy difícil salir, digamos, al toro cuando vos tenés todas esas cosas. Sin embargo, el sector no modificó las tarifas. La misma demanda te hace, o sea, no haber tanta demanda hace que te mantenga la tarifa. Sí. Hoy te puedo decir que las tarifas que se están cobrando hoy de temporada baja son prácticamente las mismas tarifas que tenías en el mes de octubre. Está bien. El sector inmobiliario no puede decir lo mismo, ¿no? Porque a pesar de que la oferta, vuelvo a lo mismo, de locales y de espacios ha aumentado considerablemente, los precios también han aumentado considerablemente. No, lo que pasa es que, es decir, nosotros tenemos una rentabilidad que va de la mano de los costos de la construcción. Es decir, la rentabilidad, por ejemplo, para que determinar si una inversión es viable o no es viable, partamos de decir, bueno, si yo tengo, pongamos por caso, un departamento, ¿sí? Ese departamento me tiene que producir un valor locativo determinado. Ese valor locativo se estima hoy, que es bastante bajo el piso que se había establecido desde hace unos 20, 30 años, es el 0,5%. ¿Sí? Si el valor de este departamento se incrementa como consecuencia de esta desvalorización o los incrementos de los costos de la construcción, va a ir arrastrando siempre esta locación, este valor locativo. Ahora, ¿qué pasa? Eso choca contra la realidad que se está viviendo. Claro. Es decir, ¿quién puede llegar a pagar el alquiler que yo tendría que cobrar por este departamento? Entonces hoy tenemos un fenómeno que recién lo estaba conversando, es que esta rentabilidad viene bajando. Hoy estamos diciendo con prudencia que está situada en el 0,4%. Convengamos que hace 50 años la rentabilidad era del 1%. Sí. Fíjense a dónde estamos llegando. Sí. ¿Sí? Y en algunos lugares, ayer estuve reunido con algunos colegas en Córdoba, se está hablando del 0,35%. O sea que sigue bajando. ¿Por qué? Porque necesita el sector inmobiliario que este mercado se equilibre, porque nadie quiere tener su inmueble sin poder lograr alquilarlo y obtener esta rentabilidad mínima. Hay casos, eso pasa con los locales también. Bueno, por eso iba a comentar, digamos, hay un local muy conocido acá en el centro que piden algo de 40.000, 45.000. Yo les aclaro que los otros días me han hecho esta pregunta con respecto a los locales. Dice, ¿cómo pueden ser que estén pidiendo? Bueno, sí, pueden haber algunos casos que pidan esto, pero también una cosa está entre el dicho y el hecho. Es decir, yo puedo pedir, pero no alquilo. ¿Sí? Sí. Y también tiene relación porque en el tema de los locales hay que tener mucho cuidado, porque pueden haber dos locales uno al lado del otro y los dos tienen un valor locativo distinto por distintos factores que intervienen en la determinación. Hasta que acá no se queden vacíos locales en el centro en una temporada, esto va a seguir así. Esto es un problema de oferta y demanda. Yo no sé si hay abuso. Yo creo que hay una desubicación. Claro, porque una persona se va, desubicación. Pero una persona se va y hay 5 que se lo quieren alquilar. Entonces, esto es una ley económica, no hay posibilidad. Si vos tenés un local y hay una persona que te paga 30.000 pesos y dice, no puedo pagarlo, me tengo que ir, pero tenés 5 que te quieren pagar 35. Pero no sé si están así. Sí, digamos, no en todos, pero en algunos locales, y los que dan a la calle General Paz y 9 de Julio, es así. Hay que convenir de que esto tiene que ver, por un lado, la oferta y la demanda, ¿sí? Determina el seguramente. Pero también que a eso voy desde hoy, que no le veo relación, digamos, está siendo inversamente proporcional. Digamos, tenemos más oferta, tenemos más demanda. Eso es la oferta siempre es. La oferta siempre es locales que no es así. Tenés algunos locales que son muy pedidos. Hoy está alquilando aquel local que de alguna manera está dentro de un valor adecuado y razonable. Tampoco la gente se cree que come vidrio. O sea, yo voy a alquilar, pero ya hice los números. Lo que pasa es que no todos somos habituales planificadores de nuestras propias economías. ¿Sí? Entonces, si pongo en el centro me lleno de plata. Voy a alquilar, me piden 30, 40, 50, voy a alquilar. Y a los 3, 4 meses me tengo que ir. ¿Sí? Yo creo que esto tiene que ver primero con una
educación de aquellos digamos, comerciantes o empresarios que se van a ir instalando, que necesariamente tienen que caer en un adecuado plan de negocio donde los números le cierren antes de tirarse al pozo. 7 años de trabajo y progreso para los mercantiles de Carlos Paz. Eventos sociales, consultorios médicos, farmacia y ahora disfrutar del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas, Centro Empleados de Comercio, compromiso y participación. Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579. Marca de indumentaria para una mujer joven, urbana, extrovertida, moderna y feliz. Tenemos la ecuación perfecta entre diseño, calidad y precio. Vení, te vas a sorprender. Quimeika, no es más de lo mismo. Esto está sucediendo también con los teatros. Vos fíjate, hoy por hoy hay muy pocos empresarios teatrales en Carlos Paz. Prácticamente todo el mundo está alquilando, es decir, el teatro. Entonces acá va a pasar lo mismo con los locales. Porque no hay más empresarios teatrales. Hay, sí, por supuesto, pero son muy poquitos hoy en día. Digo, y en este panorama de crisis que plantea cada sector, digamos, de lo suyo, ¿cuál es hacia adelante? Acá yo recién hablaba de las consecuencias del boom sojero. En el sector inmobiliario, estas son las consecuencias. El sojero en su momento tenía un cúmulo de capital efectivo. Ganaron plata con el sojero. Pero el sojero vino a poner en una inversión para él segura y no midió lo que le pedían. Entonces compró un departamento porque en el sector financiero no lo dejaba ni ebrio ni dormido. Le pidieron cualquier cosa, las pagó, pero fijó un precio de mercado alto. Claro. Hoy si quieren tratar de realizar ese capital porque lo venden porque necesitan plata, porque se van a otro lado, por lo que fuere, no le van a cerrar los números porque nadie le va a comprar esos valores. ¿Qué porcentaje estamos hablando de ese desfasaje? Mira, así rápidamente, suponete que se estaban pidiendo en aquel momento para edificios que estaban en construcción entre $1.500 y $2.000 el metro, había prácticamente un spread de parte de la empresa desarrollista de $500. Así, pero a ojo cerrado. O sea que ya estaban comprando $500 por encima. Sí, una locura esto, pero lo pagó. Si ese departamento lo quieren vender a la misma cantidad de dólares, ¿sí?, mediando las circunstancias que compró, no lo va a poder hacer. Y se le quiere sacar la rentabilidad para no perder plata, y pasa entonces que los locales pretenden sacarle la rentabilidad de acuerdo a la inversión que hicieron, y resulta que pagaron de más y hoy no le da esa rentabilidad. Entonces quieren fijar alquileres altos, no se lo van a pagar y van a terminar bajando los alquileres y bajando la rentabilidad de su inversión. ¿Esa es la proyección? Tenemos una proyección que puede ser tal vez hasta más dura porque estamos esperando todo un año muy duro.
muy duro. En sí, en nuestra jerga se dice de sencillar hasta que aclare. ¿Sí? No quiere decir de que esto nos haga cruzar de brazos, sino que habrá que buscar formas y condiciones digamos, para poder aprovechar la crisis. Las crisis están dadas no para cruzarse de brazos, sino para esforzarse y superarlas. Como oportunidades. Claro, exacto. Hay que aprovecharlas. Nuestra preocupación es más o menos parecida y para conservar el sector, ¿no? Sabemos que el año va a ser durísimo. Lo que viene, y te vuelvo a decir, nosotros consideramos que nuestro sector está en crisis. ¿Cuál es nuestra preocupación? Necesitamos algunas medidas o algún apoyo, algún alivio para mantener al sector. Hoy, esta gran cantidad de alojamiento que tiene la ciudad hace que las tarifas estén completamente devaluadas. O como decimos normalmente, seguimos subsidiando a la ciudad, porque esta ciudad, si el turista no duerme, no sale, no toma taxi, no estaciona, no compra alfajores, no compra pullover, no va a cargar combustible, no va a la plaza de estacionamiento, es un dinero, y que hoy el único esfuerzo para que esa persona quede y derrame el dinero lo está haciendo la hotelería. Por eso queremos algunas medidas que por lo menos contemplen en la temporada baja los esfuerzos que han hecho cada hotelero. Acordate que lo nuestro es toda mano de obra, no hay máquinas, es toda genuina. Entonces, cuando empezamos a dejar mano de obra afuera porque no la necesitas, a pesar de los esfuerzos que vos hagas, va quedando gente en la calle, y un sector nuestro que tiene más o menos alrededor de 2.500 puestos en una temporada. Buen gusto, encuentros, historia, placeres. Mia Wine House en Carlos Paz. La primera casa de vinos que reúne a las mejores bodegas. Simples y sofisticados, todos en Mia Wine House. Torre Melos, tercer piso. Marcelo Cuevas Automotores. Autos 0 kilómetro y los mejores usados. Ahora en Avenida Uruguay 108. Teléfono 435-669. Marcelo Cuevas Automotores. Facilidades y la mejor financiación en 0 kilómetro y usados. Años concretando sueños, 30 años apostando a la ciudad. Pecos cumple 30 años y lo festeja con toda la familia carlospacense. La atención en el Hospital Municipal y centros periféricos es gratuita. Nadie puede obligarte a pagar bonos o aranceles de ningún tipo para pedir turnos, solicitar o retirar estudios, análisis, someterte a intervenciones quirúrgicas, utilizar material descartable, aplicarte todas las vacunas incluidas en el plan oficial de vacunación o recibir métodos anticonceptivos. Tenés derecho a ser atendido aunque no tengas documentos, aunque tengas una obra social o estés abonando un sistema de prepaga, solo estás obligado a declararlo. Tu salud no tiene precio. Tenés quien te escuche. Tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo, Villa Carlos Paz. Yo sigo insistiendo que acá no tenemos que trabajar más en el corto plazo. Esta es una situación que se ha vivido en Carlos Paz hace 30 años. Hace 30 años venimos discutiendo desde que empezó la democracia, de Greenberg para acá, con todos, de que había que trabajar en el proyecto turístico en serio. Y no lo hemos logrado. Alguna vez hay que empezar. Entonces yo creo que hay que empezar ya, no hay alternativa. Es decir, tiene que entender el gobierno y tiene el lugar, que es el ente de turismo.
ahí hay que discutir el proyecto de Carlos Paz para los próximos 20 años por lo menos. Bueno, gracias. ¿Usted quería agregar algo? 2 palabras nada Bueno, más. 2 palabras. Innovación y creatividad. Como vos decías, yo creo que la mesa de los buenos muchachos podría habernos excluido, Tranquilamente, y en esto quería trazar un paralelo con la primera mesa que hicimos con los empresarios, porque hay un reclamo, me parece recurrente, en lo que tiene que ver con la necesidad de establecer mecanismos de concertación, de diálogo, pero no que queden en la mesa de café, que para estos buenos muchachos es sencillo, sino de trasladar esas opiniones o esos consensos a la mesa de decisiones, donde se puedan fijar políticas, lo que tiene que ver a largo plazo con la ciudad. Está bueno que nosotros mantengamos como línea traer frases, comentarios, observaciones de otras mesas a las mesas que vamos haciendo, porque qué lindo sería poder sentarlos a todos, ¿no? Sí, sería lindo, pero sería parece complicado. Lo dejamos para otra vida en el caso de... Totalmente.